Cedra Defendente, nutricionista, suele hacer la columna aquí semana por medio. Bien, vamos a hablar un poco de glucosa, ¿te parece? Dale. Sí, algo básico, una pregunta básica, ¿qué es la glucosa? Para que la gente sepa bien de qué se trata. Dale, buenísimo. Bueno, la glucosa es un carbohidrato sacárido y, digamos, un tipo de azúcar, para decirlo más simple. Y nos va a servir para distintas actividades que hagamos a lo largo del día, ya sea para estudiar, para trabajar, para fuente de energía de nuestras células, es decir, la necesitamos. Pero bueno, la idea de hoy es presentar un poco el tema de qué alimentos tienen mayor índice de, digamos, glucémico y cuáles tienen menor y cuál es la utilidad también. Bueno, empezamos, contanos a ver, ¿qué alimentos tienen mayor índice glucémico? Y la pregunta que te voy a hacer es, dependiendo de lo que me respondas, si los vamos a tener que evitar o consumir. Bien, bueno, si vemos en la próxima filmina vamos a mostrar aquellos alimentos que los podemos ver. Ahora te la cambian. Sí, ahí está. Ahí está. El índice glucémico es una medida que va a indicar la velocidad del alimento que es rico en carbohidrato y los niveles de azúcar en sangre, ¿sí? Cuando tenemos un alimento alto, significa que este alimento se va a digerir rápido, ¿sí? Y va a elevar rápidamente ese azúcar en sangre. Cuando digamos un bajo índice glucémico, vamos a tener una digestión más lenta y este aumento de azúcar en sangre va a ser más gradual, va a ser más plano, ¿sí? Sí. ¿Y los picos de glucosa, por ejemplo, a qué se deben? Los picos de glucosa es cuando por ahí ingerimos, acá tenemos un gráfico que está bueno para diferenciar lo que es la glucosa, índice glucémico alto e índice glucémico bajo, ¿sí? Este es el bajo, ¿sí? El color verde, y el color más naranja es el alto. Cuando ingerimos un alimento, dependiendo la cantidad de azúcar que tiene, puede ser que haga un pico más alto. Por ejemplo, acá vamos a incluir los alimentos como la miel, la mermelada, los puré de batata, puré de papa, aquellos alimentos que tienen, por ejemplo, chocolate, ¿sí? Y acá vienen, por ejemplo, las legumbres, los vegetales de hojas verdes, determinadas frutas, como por ejemplo la manzana, la pera, el durazno. Hay otras que pertenecen acá porque tienen mayor índice glucémico, o sea, al ingerirlos nos van a hacer ese pico, que es el pico que, un poco lo que vos me comentabas, Dani, el pico es cuando aumenta muy rápido ese azúcar en sangre una vez que ingerimos ese alimento. ¿Bien? Bien, ¿y cómo evitamos de repente tener estos picos de glucosa? Yo me acuerdo de la última vez que viniste hablábamos del desayuno intermitente, que yo te preguntaba cómo lo rompíamos, ¿sí? Que lo ideal era comer proteínas, que hay gente que se come un huevo, y yo, por ejemplo, lo hice durante un tiempo y me clavaba 5 pepas de membrillo acá en el canal con mate, pues estaba muerta de hambre después de las 16 horas del ayuno intermitente, ¿no? Y ahí seguramente a mí me da un pico de glucosa importante. Exacto. Bueno, ahí está, ¿no? Vos venías de un periodo de no ingesta y de repente ingerías un carbohidrato con un azúcar muy simple que, digamos, el desayuno por ahí tenía determinados beneficios, pero al interrumpirlo con ese alimento no lo podíamos aprovechar. Antes de por ahí dar las recomendaciones, me parece importante ver por qué es importante controlarlo. Y después van a venir algunas filminas, ¿te parecen, Dani, con esto que mencionabas? Primero, que este índice glucémico, que por ejemplo está en un índice glucémico bajo, como dijimos, en granos integrales, en legumbres, algunas frutas, va a proporcionar una energía de manera constante. ¿Viste esto que hablábamos para hacer las actividades diarias, ¿no? Viste que si no es como tenemos ese pico de energía y después, viste, como que nos desinflamos o medios que nos quedamos sin energía a lo largo del día. Esto va a permitir que esa energía sea más continua y, digamos, progresiva a lo largo del día. Después, en otra filmina, podemos ver que también nos va a ayudar con toda la parte que tiene que ver a prevenir o tratar, por ejemplo, prevenir que se desarrolle diabetes, que en la próxima filmina lo vamos a ver, que el tema de por ejemplo acá, control de la parte metabólica, diabetes, insulinoresistencia, están asociadas a un exceso de estos picos de glucosa, de azúcar, que por ende traen un pico consecuente de insulina, ¿no? Que es una hormona que eyecta el páncreas y que lo que intenta es bajar esos niveles de azúcar en sangre que son, digamos, en exceso. Y también lo que nos va a ayudar es al control del peso, ¿no? A la gestión del peso, porque obviamente un índice glucémico más bajo nos va a ayudar a controlar el hambre y también a tener menos apetito y por ende hacer ingestas menos frecuentes.
Claro, genera adicción, es azúcar, ¿no? Exacto, sí, Claro. un poco lo que nos genera es como, nos altera un poco el paladar, ¿no? Ajá. Que cada vez tengamos más predisposición a querer consumir cosas dulces o alimentos que a veces uno piensa que solamente están las golosinas, los snacks, pero en realidad hay muchos alimentos que tienen en distintas formas, como puede ser glucosa y otros tipos de moléculas, el almidón, Sí. que ahora vamos a ver, englobado este tipo de azúcar. Bueno, ahí tenemos cómo evitar los picos de glucosa en sangre. Bueno, una de las pautas va a ser el orden, ¿no? Por ejemplo, cuando dividimos el plato siempre decimos que tiene que ser un plato que tenga una cuota de vegetal, un 50%, un 20%, 25% que tenga de proteína y el otro 25% de carbohidrato. También en el sentido que consumimos los alimentos, por ejemplo, si empezamos por los vegetales, vamos a tener más fibra, ¿sí? Que en la filmina siguiente lo vamos a ver más en detalle. Vamos a tener más fibra, esto va a hacer que el pico de glucosa sea más plano, ¿sí? Que va a lentecer. Un poco acá hablábamos, ¿no? Primero la fibra, empezar por los vegetales, alimentos ricos en fibra, como pueden ser las legumbres, los granos integrales. Luego la proteína y la grasa. Y por último, el carbohidrato, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo sería este plato? Consumir una cuota de ensalada, después podemos consumir, no sé, una hamburguesa de pollo y por último una porción de arroz integral. Bien, entonces, ¿la grasa qué sería? ¿La hamburguesa de pollo por ejemplo, contiene proteínas? Y le podemos poner un poco de palta y ahí tenemos palta, bien. la grasa Bien, en la bien. ensalada. Sí. Y al consumirlo al final, al carbohidrato, vamos a tener, vamos a reducir ese pico de glucosa. Bien. Siempre el carbohidrato al final, entonces. Exacto. En el plato. O sea, no mezclarlo los Bien. 3 grupos de alimentos, sino consumirlo al final. Muy bien, Dani. Perfecto, se entendió. Otra pauta, Sí. el tema de cuando terminamos de hacer una ingesta, algún tipo de movimiento. Acá sugiero una caminata, pero puede ser, no sé, a la noche me pongo a lavar los platos, me pongo a ordenar las cosas para el otro día, paso una escoba y ese azúcar que ingresó con los alimentos al organismo, lo que va a hacer es que se empiece a movilizar rápidamente, ¿sí? Y mejora a bajar los niveles de glucosa en sangre y además a que el músculo lo pueda metabolizar, o sea, facilitar también la utilización de la glucosa por parte del músculo. Sabemos que la glucosa se utiliza y después almacena en músculo y en hígado en forma de glucógeno como reserva, ¿no? Que tenemos ahí nuestra reserva. Entonces, este tipo de movimiento post-ingesta ayuda. ¿Bien? Perfecto. Escucharon, ¿no? A lavar los platos, a barrer un poco, a levantar la mesa. Sí, no acostarse. Si no podemos salir a la noche porque es muy tarde, si bueno, nos da miedo salir a la calle, dar la vuelta a manzana, no vamos a ir al parque, ni Tal mucho cual. menos. Al menos evitar acostarse enseguida, sino ponerse en movimiento, será algunas cosas que nos ayude. Bien, Perfecto. continuamos. Bien, Dani, buenísimo la aclaración. Bien, después también esto, ¿no? Evitar por ahí consumir el carbohidrato aislado. Acá, por Sí. ejemplo, puedo poner de ejemplo la fruta. La fruta tiene un tipo de azúcar que es la fructosa, que Sí. obviamente es mucho más saludable que, por ejemplo, no sé, el jarabe de maíz de alta fructosa que está mucho en los snacks, todo lo que es paquete, aditivos, galletitas, Galletitas, sí. exacto. Bien, bueno, la fruta, por ejemplo, si la consumimos aislada, va a hacer que ese azúcar que tiene la fructosa se eleve más rápido y haga ese pico. En cambio, si por ahí la consumimos junto a algún fruto seco o pasta de maní, ya ahí la grasa, digamos que esa fuente de grasa o de proteína va a tener un impacto, digamos, que va a reducir ese pico. Entonces también eso, ¿no? Contemplar, viste que a veces estaba bueno comer una fruta como colación. Perfecto, Sí, pero le sí. podemos agregar un rollito de queso, o algún puñado de frutos secos, o alguna pasta de algún fruto seco, como puede ser pasta de maní, pasta de nueces, y va a ser mejor. ¿Y comer una fruta como postre? Tiene las mismas calorías Es lo que mismo. antes. Sí. Bien, no, yo porque como hablábamos del plato, qué comer primero y qué comer al final, digo, si después de consumir el carbohidrato al final vos querés comer una fruta, ¿se puede hacer? No, ahí estaría bien porque, digamos, tuvimos la fibra Bien. antes y demás, así que sí, perfecto. Bien. No, yo porque viste que a veces estaba el tema de la fruta después tiene más calorías que Claro. antes, tiene las mismas calorías. Exacto. El tema Bien. es la asimilación. Bien. Después avanzamos. En cuanto a, acá estamos hablando, bueno, de aquellos alimentos, como mencionábamos, que tienen, digamos, las legumbres, que se digieren más lento, provocando menores picos de glucosa. Esto también ya lo hablamos. Sí. Bien. ¿Tenemos Y- otra más para ver. pasar? Bueno, Bien, este es vinagre. algo reciente, ¿sí? Hay estudios
que muestran que, por ejemplo, incorporar vinagre de manzana, ¿sí?, antes de las comidas puede mejorar la sensibilidad de la insulina. Pensemos que la insulina, recordemos, es la hormona que va a ayudar a bajar esos picos de glucosa y los reduce, ¿sí? Obviamente también hay otros estudios que muestran que por ahí puede ser erosivo a nivel del esmalte de los dientes, entonces lo que recomendamos es que sea con sorbete, ¿sí? Bien. Pero un vaso de agua con un poquito de vinagre de manzana previo a la comida o algo, no sé, querés comer un postre y va a ayudar, digamos, a que esos picos de glucosa sean menores y mejore esa sensibilidad a la insulina, ¿sí? Estos estudios recientes. Bien. ¿Con qué Bueno. seguimos? A ver. Bueno, obviamente todo lo que es abordaje integral, ¿no? De cambio de hábitos, Exacto, el los descanso. consejos, Sí, pensemos que muchos procesos biológicos de reparación y renovación celular se realizan durante el descanso, durante la noche. Entonces, si no tenemos un adecuado descanso, puede aumentar esa resistencia a la insulina de esa hormona y los niveles de glucosa también pueden ser elevados. Así que los expertos en sueños recomiendan 7-7, 7 horas, 7 días a la semana, ¿sí? Como promedio. Obviamente el estrés puede aumentar los niveles también de glucosa, recordemos que es el azúcar, debido a la liberación del cortisol, que es la hormona que regula el estrés. Muchas veces las medimos a esta hormona en sangre para ver cómo está, ¿sí? Y prácticas, por ejemplo, de meditación, yoga, actividad física, está bueno implementarlas para poder regularizar y que puedan ayudar a nivelar estos niveles de glucosa y mejorar la respuesta a la insulina. Bien, la pregunta es, una pregunta Sí. mía, ahora seguimos Sí, y sí, ya total. vamos terminando Es por lo- una es cuestión de lo más tiempo. interesante, sí. Claro, no, son dudas que me surgen. A ver, el estrés, por ejemplo. Yo sé que cada organismo es diferente. Hay gente que está estresada y de repente se le cierra el estómago y no puede comer o, no sé, fuma de repente, que tampoco es lo recomendable, pero bueno. Se expresa O- de distintas maneras. Exacto, El o hay síntoma. gente que está estresada, no quiero señalar, pero no sé, va directo al chocolate o al helado o a lo que sea, a lo dulce, ¿no? Como nos pasa a la mayoría de las mujeres cuando estamos menstruando, por ejemplo. También. Tiene que ver mucho con lo orgánico eso. Sí. ¿Cómo lo evitamos? ¿Nos tenemos que aguantar? ¿No queda otra? No, bueno, también está bueno poder, para tener como tomar mejores decisiones, identificar de si esto es hambre emocional o es hambre real. Si es una emoción, si es aburrimiento, si es ansiedad, si es angustia, bueno, momentáneamente lo resuelvo con el chocolate, pero el problema no Sí. se va a resolver. Entonces, Claro. ahí no está la solución. O sea, podés consumirlo, pero no está yendo a la raíz, o sea, lo que genera el síntoma. Mismo cuando hablabas de problemas digestivos. Tengo muchos pacientes que yo atiendo de patología digestivos que mejoramos, digamos, hacemos el tratamiento y después de un proceso de recuperación, por ahí tiene una residuo, una recaída en la enfermedad. ¿Por qué? Porque no se trató la raíz, el origen, y muchas veces el origen está en lo emocional. Entonces ahí siempre derivamos a distintos procesos que pueden ser desde una terapia tradicional hasta terapias holísticas o esto que hablábamos de meditación, pero bueno, no está la respuesta en el alimento y hay que mejorar ese vínculo con el alimento. ¿Y qué pongo? ¿Sí? ¿Qué pongo? Esa ansiedad, ese aburrimiento, esa angustia o esa soledad. A veces el alimento es una compañía. Sí, tal Entonces, cual. tratar de diferenciar. Pero bueno, tener ese registro es un primer paso para poder vincularnos de otra manera con el alimento y no que sea un parche para estas situaciones. Bien, bueno. Vamos terminando, ¿nos queda con esta Bien. arrancamos? No. No, esta es Con para de esta- cierre, que está buena, Bien. creo que para englobar un poco lo que charlamos hoy, Dani, en la columna. Sí. Esto de incorporar una alimentación con un bajo índice glucémico, rica en cereales integrales, legumbres, vegetales de hojas verdes, identificando cuáles son aquellas frutas y verduras que tienen menor, digamos, impacto, hacer ejercicio de manera regular, el tema de las prácticas para gestionar el estrés y también el descanso van a ser como las bases para poder, digamos, mantener una sensibilidad a la insulina mejor y una respuesta más favorable de glucosa y que eso nos evite, como mencionamos, estar más expuestos a sobrepeso, obesidad, diabetes, insulinoresistencia y otro tipo de desbalances a nivel hormonal que también afectan en temas de fertilidad por Claro. no tener regularizado esto. Exacto. Bien, Fedra, me encantó esto. Buenísimo. La próxima hacemos lo mismo, chicos. ¿Seguimos así? Sí, ¿Te estuvo parece? dinámica. Espero que a la audiencia también le haya gustado. Eso iba a decir, a ver, tenemos el número de WhatsApp, ustedes nos pueden mandar mensajes si les gustó o si les gustaría que ella como nutricionista tocara algún tema en especial, también vale y mucho. Gracias, Fedra, como siempre. Gracias Hasta a la vos, Donis. próxima. Muy generosa. Gracias. Adiós.